Pues oramos para ir a nuestro tiempo en la palabra. Hermoso Padre, nuevamente gracias porque eres bueno, porque eres fiel y gran parte de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor, la podemos ver porque nos dejaste tu palabra, mi Señor, tu palabra escrita para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos, a fin de que todos lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Te rogamos que nos ayudes a hacer a un lado cualquier distracción. Te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que tú nos concedas discernimiento en tu palabra, mi Señor. Y pues eso, mi Señor, háblanos, te lo ruego. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Te deseamos, Padre, y deseamos tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues sigamos con la carta a los Efesios. La semana pasada, pues vimos básicamente un par de versículos, que es el hola, ¿cómo están? Dicho de alguna manera, ¿no? Como comenzaría una carta, Pablo saluda a los Efesios, y eso nos llevó al tiempo histórico, al momento histórico en el que Pablo estuvo en la región de Éfeso. Y solo para recordar un poco, Pablo estuvo 3 años ahí en Éfeso, estableciendo la iglesia de Éfeso. Eso lo llevó a tener una relación muy cercana con los Éfesos, con los de la región de Éfeso. Los llevó a tener una relación muy cercana y sabía la problemática que había en una iglesia establecida en una ciudad cosmopolita, en una ciudad próspera económicamente, en una ciudad donde había comercio bullante, pero sobre todo una ciudad que estaba rendida ante la idolatría. Acuérdense que en la región de Éfeso se adoraba a la diosa Diana que representaba la fertilidad, y entonces el culto a ella era atroz, era inmundo e inmoral. Y entonces ahí se estableció Pablo. Y bueno, la carta está dividida en dos secciones principales. La primera sección va del capítulo 1, verso 3 al capítulo 3, verso 21. Y esta primera sección es de índole doctrinal. Pablo profundiza en la doctrina del cristiano, ¿ok? Y y esto viene después de las palabras de salutación, después del saludo que vimos en el verso 1 y verso 2. La segunda sección de la carta va del capítulo 4 al capítulo 6, verso 20. Y aquí del capítulo 4 al capítulo 6 es una colección de exhortaciones a vivir de acuerdo con la vocación y la fe cristiana. Y entonces, dicho en términos coloquiales, la primera parte es cómo estábamos sin Cristo y lo que Cristo vino a hacer, y la segunda parte es cómo se ve la vida del creyente cuando depende del Evangelio, cuando se rinde al Evangelio del Señor Jesucristo. Y la última parte pues es el epílogo o la conclusión, que vendría a estar en el capítulo 6, versos 21 al verso 24. Básicamente es la despedida de la carta, los agradecimientos y unas pequeñas conclusiones, ¿ok? Así es como está estructurada la carta, ¿ok? La sección doctrinal pues comienza con una alabanza a Dios, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, que es del capítulo 1, versos 3 al verso 14. Nosotros hoy solo vamos a ver del verso 3 al verso 6, porque en esta alabanza a Dios, Pablo va a hacer referencia a Dios Padre, lo que Dios nos concede, va a hacer referencia a la voluntad de Dios, va a hacer referencia a lo que tenemos en Cristo Jesús y va a hacer referencia a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces vamos a ver a Pablo hablar de este Dios trino, de la Trinidad en toda esta alabanza. Pero yo quiero que nos vayamos ahora sí que parte por parte y quiero que comencemos viendo lo que Dios hace, lo que tenemos. Por ejemplo, acompáñenme al verso 4 del capítulo 1 de Efesios. Efesios 1, verso 4. Miren lo que dice. Eh, para irle dando matices a lo que tenemos. Dice, según nos escogió en Él, la pregunta es, ¿quién nos escogió? Dios. ¿En quién nos escogió? En su Hijo, en Cristo Jesús. ¿Cuándo?
antes de la fundación del mundo. Y tenemos el para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿ok? Ahora, vamos a ver que esa elección y destino pertenecen al misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Nosotros cuando pensamos en misterio, pensamos en algo escondido, a veces en algo tenebroso, a veces en algo que hasta nos puede espantar. La Biblia, cuando habla de un misterio, habla de algo que viene revelándose desde el principio de la creación. Sí, al principio no era tan claro, no se veía tan claramente, pero ya a las alturas del Nuevo Testamento, ese misterio ha sido revelado por completo. Miren, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí se revela cuál es el misterio de la voluntad de Dios, nos queda claro y nos lo presenta Pablo. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra, tanto las materiales como las espirituales, en Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, de acuerdo a lo que estamos comenzando a ver, esa elección, ese destino, pertenecen al misterio de su voluntad, que es manifestado en nuestro tiempo, de que tanto judíos como griegos, esto es, tanto el pueblo judío como cualquier otra nación, en Cristo Jesús es acepta, se ha aceptado delante de Dios. Solo es a través del Señor Jesucristo. De hecho, el libro de los Hechos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y ese único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos aceptos. Él es el amado, somos aceptos en Cristo Jesús. Y al ser aceptados en Cristo Jesús, somos llamados a participar de los beneficios de la redención, de los beneficios, dicho de otra manera, de la adopción. Por ejemplo, versículo 7. Dice, en quien tenemos, esto es, en Cristo Jesús, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es el mayor beneficio que tenemos? Perdón de pecados y redención. Porque a través del perdón de pecados y de la redención, Juan capítulo 1, versículo 12, se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algo que nos tiene que quedar bien claro cuando venimos a la Biblia, cuando venimos al Señor Jesucristo, es que no puede haber un privilegio más grande, no puede haber un nombramiento más grande, no puede haber una bendición o un favor de parte de Dios más grande a ese, ser adoptado como hijo de Dios. O sea, nos podrían llamar el duque de Ecatepec, ay, vaya ducado, Lord Ecatepec, ajá, pero eso no le hace ni sombra, ni mella, ni le llega, pero para nada los talones que te digan, tú eres un hijo de Dios. ¿Me explico? Pudiera ser el señor presidente o el señor rey de la nación más poderosa del mundo y tener a tu servicio todo el armamento que te quieras imaginar y la cantidad de ejércitos que te quieras imaginar y las cantidades de riquezas que te quieras imaginar y ser empoderado impresionantemente. Si no es Cristo Jesús tu Señor, si no tienes el título de haber sido adoptado como hijo de Dios, eso de nada sirve. Le decían a Carlos Spurgeon, él es conocido como el príncipe de los predicadores. Él fue llamado a ser parte de la corte real en Inglaterra y entonces rechazó el llamado y el nombramiento. Y le preguntaban por qué. Y él decía, voy a menospreciar el mayor llamado que tengo, ser predicador de la palabra de Dios. No puede haber un llamado más grande que ser hijo de Dios y que ser predicador de la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a humillar a ser parte de la corte real? Ándele, ándele, ¿me explico?
nosotros en México decimos, no, no me des, ponme donde hay. Y ese ponme donde hay es por ahí cerca, ¿no? De las autoridades. Y Spurgeon decía, no, yo no lo necesito. Yo fui llamado a ser hijo de Dios, fui llamado a ser predicador de Dios, y empata con lo que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pablo era un instrumento en las manos de Dios, cucho como cualquiera de nosotros, defectuoso como cualquiera de nosotros, mal corrido y malgastado como cualquiera de nosotros, pero era útil en las manos de Dios, era eficiente en las manos de Dios y transformó el mundo. De hecho, estamos leyendo una carta que él escribió, una carta que conocemos que es una carta circular, porque en vez de ponerle Éfeso, podríamos ponerle a la iglesia que está en México, una carta que en el pensamiento original de Pablo sí, se la escribió a los efesios, pero quería que esta carta fuera leída en todas las iglesias por el contenido, tanto doctrinal como las exhortaciones que tienen y cómo nos invita a vivir de acuerdo con el evangelio que hemos recibido. El bosquejo general de la carta, a los que les gusta estudiar así y hacer bosquejos y hacer un mapa conceptual, el bosquejo de la carta va así. El prólogo o la salutación, Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. El siguiente punto del bosquejo sería la obra salvadora de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3, a Efesios capítulo 3, verso 21. Luego la siguiente sección o segunda sección sería la vida cristiana, capítulo 4, versos 1 al capítulo 6, versos 20. Y el epílogo o salutaciones finales, capítulo 6, versos 21 al versos 24. ¿Ok? Es así como está estructurada la carta. Bueno, ahora vamos a ver la obra del Dios Trino a favor del creyente, y hoy en particular vamos a ver la obra de Dios Padre. Algo que yo quiero que vean es que Efesios capítulo 1, verso 3 al capítulo al verso 14, perdónenme, forman una oración muy larga. Pero esta oración que Pablo está haciendo es vista como la apertura o la introducción a las óperas. Dije apertura porque así se dice en el lenguaje de la ópera. La apertura, ¿qué hace en la apertura una ópera? Pues básicamente en su apertura presenta el tono, la métrica, la dinámica, la melodía, de qué va toda la obra. Y es lo que está haciendo Pablo en esta oración. Es como la antesala a todo el tono que va a tener la carta, toda la temática que va a tocar la carta, alrededor de quién giran los temas centrales de la carta, quiénes son los personajes principales. Y entonces establece el tono para el resto de toda la obra. Y comencemos. Efesios capítulo 1, versos 3 al 4. Voy a leer desde el verso 1 y 2 para no dejar en visto la salutación, pero me voy a enfocar del verso 3 al versículo 4. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y la voy a leer hasta el verso 14 para no dejar la oración a medias, ¿ok? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como les decía, acabo de leer una oración en la que Pablo está hablando de la obra de Dios Padre, versos 3 al 6, la obra de Dios Hijo, versículos 7 al 8, también habla del misterio de su voluntad, versos 9 al 12, y la obra del Espíritu Santo, versículos 13 al 14, ¿ok? Y comienza bendiciendo a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está pidiendo bendiciones sobre del Padre. La palabra bendición, cuando alguien te dice bendice a, te está pidiendo que hables bien de alguien, que proclames cosas positivas acerca de alguien. Es muy interesante que Pablo dice, por favor, bendice a Dios porque Dios ya te bendijo a ti. Y déjenme poner el contraste. Dios ya te bendijo. ¿Qué significa que Dios ya te bendijo? Que Dios ya habló bien de ti. Pero resulta que la Biblia dice que cuando Dios dice algo, se hace, se cumple. Por ejemplo, si Dios dice, eres mi hijo, es inamovible, porque lo que Dios dice, se hace. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, sea el día y fue el día, sea la noche y fue la noche. ¿Me explico? Y entonces Pablo nos está invitando a que nosotros hablemos bien de Dios. Es contrastante porque nosotros decimos y nos desdecimos. Nosotros hablamos de dientes para afuera. Nosotros somos manipuladores con las palabras. Y entonces, ¿por qué Pablo diría, habla bien de él? Yo lo diría de esta manera, mira, te invito a que hagas memoria de tu vida, de tu historia. Y al hacer memoria de tu vida y de tu historia, seas observador y observes cómo, aún sin haberle rendido tu corazón a Dios, cómo Dios te ha acompañado a lo largo de tu historia, los años que tengas de vida, cómo Dios ha sido fiel contigo, cómo Dios te ha prosperado, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios también te ha probado, te ha testeado, cómo Dios también te ha disciplinado y a veces has sentido un cinturonazo fuerte y bien dado, pero cómo ha sido Dios contigo, fiel y verdadero. Eso nos llevaría entonces a exaltarle, a hablar bien de él. ¿Cuál es el punto de quiebre? El punto medular de la exaltación. Pues que de tal manera nos amó Dios, que dio a su único Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo hago memoria de la historia de Dios en mi vida, hago memoria de mi historia, yo no soy merecedor de que Dios haya dado ese regalo tan precioso, que Dios haya regalado a su Hijo en cambio de mí, siendo yo culpable de delitos y de pecados, siendo yo acreedor de la muerte eterna, hay un intercambio. Y es el Hijo de Dios el que viene y paga por mí al Padre. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y ese aún pecadores significa siendo enemigos de Dios, porque eso es un pecador, un enemigo de Dios, alguien que camina al lado contrario de Dios. Bueno, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino y dio su vida por nosotros. ¿Quién de ustedes haría algo bueno por algún enemigo? O sea, imagínense que voy caminando antes de que fuera, porque ya es color crema el estadio, pero antes de que fuera crema era azul. Imagínense que me dijeran, cárgame mi bandera. No, hombre, me quemo, la voy a cruzazulear.
Ay, sí, son mis enemigos. No, no son mis enemigos. Pero si en el fútbol hay esas diferencias, si en el fútbol hay esas desavenencias, si en el fútbol dices, híjole, no, cálmate, me voy a salar, me quemo, ahora llévenlo a grados espirituales. ¿Me explico? Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y Dios cómo respondió? Dios respondió mostrando amor para con nosotros, pecadores, dando a su Hijo amado. Eso no debería de ser la suficiente inspiración para que hablemos bien de Dios. Por eso Pablo dice, bendícelo, exáltalo. Ahora, le está hablando a los efesios. Pablo lleva 3 años con ellos estableciendo una iglesia y ellos están viendo la mano de Dios, la fidelidad de Dios, la obra redentora de Dios, un avivamiento espiritual. Y entonces, viendo todo eso, ¿no es suficiente inspiración para hablar bien de Dios? Por eso es que yo les invito, haz memoria de Dios en tu vida. Y si tu memoria está un poquito nublada, atrévete a decirle, Dios, revélate a mi vida. Muéstrame, ¿cómo has sido fiel? ¿Cómo has sido conmigo? ¿En qué momentos has estado conmigo? Por ejemplo, muchos de los que batallamos con alcoholismo tenemos lagunas mentales, los famosos blackouts, que no nos acordamos ni de cómo nos llamábamos. Horrible, horrible. Y muchos no es de un día o de horas, sino de días, días enteros, perdidos en el limbo. ¿Cómo es que hoy estamos de pie? ¿Cómo es que hoy podemos platicar? ¿Cómo es que hoy estamos sentados en una iglesia vestidos y en nuestro cabal juicio? Yo lo pongo entre comillas porque medio deschavetados. Pero aquí, ¿me explico? Es que Dios ha sido bueno, pero yo no sé cómo. Pues ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo no sucedieron otras cosas? ¿Me explico? Y así, una y otra, y cada quien tiene una historia de vida. Y Dios ha obrado para con cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está pidiendo una bendición sobre el Padre, en el sentido de reconocer su gloria, su honra, su excelencia, su fidelidad, su amor y su bondad. Entonces, hagan ese ejercicio, por favor, llévenselo de tarea a sus casas, saquen una hoja en blanco y anoten. ¿Cómo ha sido Dios bueno conmigo? ¿En qué puedo ver su gloria? ¿En qué puedo ver su honra? ¿En dónde he degustado de su fidelidad? ¿Dónde he palpado a Dios? ¿Ok? Y la razón es porque Él ya nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok? La idea de bendícele es alabado sea su nombre. ¿Me explico? O sea, proclama alabanzas, porque Él ya nos bendijo, porque ya estamos en este lugar preeminente, ¿ok? La salvación. Ahora, déjenme hacer pausa en el nos. ¿Por qué en el nos? Porque como les explicaba en un principio, si algo también quiere mostrar Pablo a lo largo de toda la carta de los Efesios, es que en Cristo Jesús Dios incluye tanto a la nación de Israel como a todo aquel que no es israelita, pero que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Y entonces la salvación es para todos. Esto nos remonta a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham es Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos benditas todas las naciones de la tierra, tanto israelitas como no israelitas, tanto mexicanos como hebreos. ¿Me doy a entender? Entonces, podemos alabarle porque Dios ha incluido a todos. Hemos sido bendecidos, hemos sido llamados, hemos sido predestinados. Ahora, no somos una iglesia que predique la predestinación, ¿ok? Algunos de ustedes saben mucho acerca de esos conceptos, de esas doctrinas. Semilla de mostaza, buscamos estar como en medio, ser como equilibrados. La predestinación de Dios no exime al hombre de sus responsabilidades y más adelante lo vamos a ver. Ahora,
¿Es obvio que Dios va a predestinar? Claro que es obvio que Dios va a predestinar. ¿A quién? A todos. ¿Por qué? Porque Dios ama lo que Él hace. Y Él ama su creación. Y Él no quiere que ningún solo hombre se pierda, sino que ¿cuántos? Todos obremos al arrepentimiento. ¿A quién predestinó Dios? A todos. Ahora, ¿quieres ser parte de esa predestinación? Pues obviamente tienes que decir yo quiero, ok, para que seas parte, tienes que pasar por Cristo Jesús. Tienes que reconocer a Cristo Jesús en tu vida, recibirle como Señor y Salvador, y entonces formas parte de la familia de Dios. Si tú dices, no, yo no quiero reconocer a Jesucristo, yo no quiero aliarme con Cristo, con Jesucristo, perdónme, con Jesucristo, yo no le quiero recibir, bueno, yo no te incluyo en la predestinación, diría Dios. Es fácil, no es muy complicado, pero lo que yo quiero es eso. Nos bendijo, nos incluye, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, nos está diciendo de qué tipo son las bendiciones de Dios. Y también nos habla de la ubicación. ¿De qué tipo son las bendiciones? Son espirituales. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde están esas bendiciones? ¿Cuál es la ubicación? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Les digo que conforme vamos leyendo la Biblia, conforme nos vamos familiarizando con ella, conforme Dios nos va concediendo ese espíritu de estudio en su palabra, ya vamos observando más detalles. Y un detalle en el que tenemos que ser observadores es en las preposiciones, porque las preposiciones nos indican mucho. En este caso, el tipo de bendición y en el lugar, la ubicación. Ahora sí que mándame tu ubicación. Ya todos saben, ¿no? Abren el WhatsApp y ahí le aprietan ubicación en tiempo real, ubicación con cierta distancia de error, cierto parámetro de error. Aquí la ubicación es exacta. En Cristo, en lugares celestiales. Por eso en Colosenses 3, acompáñame a Colosenses 3, por favor. Dice bien claro, ya que están bien ubicadas las bendiciones, ya que sabemos bien de qué tipo son, dice Colosenses capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es el que ha resucitado con Cristo? Es el mismo que le ha recibido como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque se identifica en su muerte, renuncia, lo veíamos la semana pasada, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, se viste del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces se identifica en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Y entonces dice Pablo, verso 2 de Colosenses 3, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es que es muy fácil que nos perdamos en lo terrenal, porque aquí vivimos, aquí es donde nos desenvolvemos, es donde estamos. Y este mundo, al ser un mundo roto, que vive bajo el dominio de Satanás, pues está como es muy distractor, es muy tentador, es abrumador. Y entonces es muy fácil que quitamos la mirada de Cristo, de su trono, de nuestro lugar a donde vamos, de nuestra nueva nacionalidad, y que nos ahoguemos en los afanes de este mundo, en los afanes de esta vida, en el aquí y en el ahora. Y Pablo dice, no, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y es ahí donde están tus bendiciones, con Cristo en los lugares celestiales. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres acceder a todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Y la mayoría vamos a decir, claro, pues ¿quién no? ¿Quién no quiere el favor de Dios? Todos queremos el favor de Dios. Enfoca tu vida entonces en buscar a Cristo, enfoca tu vida entonces en conocer a Cristo, enfoca tu vida entonces en seguir a Cristo, y entonces vas a ver cómo Dios te va a ir dando todas y cada una de sus bendiciones, porque están en Cristo, no están en ningún otro lugar, porque son de tipo espiritual.
Ahora, vas a decir, ¿y las materiales no las hay? Sí hay. Dios favorece también materialmente. Dios también favorece en este mundo para que podamos hacer su voluntad. ¿Pero para qué? Para que podamos hacer su voluntad, para que le podamos honrar, para que le podamos adorar, para que le podamos glorificar. Les pongo un ejemplo de los Efesios. Pablo le dice al que roba, ya no robes, trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad. No le está diciendo, ya no robes para que tengas para tus chuchulucos. No le dice, trabaja para que tengas para tu chipiturco. No, les dice, para que tengas que compartir. ¿Qué está diciendo Pablo? Está dando por implícito. Todo lo que tú necesitas, ya Dios te lo ha dado. ¿O no diría Mateo 6:33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces está dando por sentado que la bendición de Dios ya está, el favor de Dios ya está, Dios provee. Pero ¿quieres entonces acceder a las bendiciones de Dios para que tú seas un canal abierto para bendecir? Ponte a trabajar, les dice, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. O sea, la motivación es diferente. La motivación es, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero con lo que Dios me da ser un canal abierto de bendición para los demás. Y entonces, pues trabajando. ¿Sí me explico? Y entonces Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren, el hacer memoria de las bendiciones o el querer reflexionar en las bendiciones, tratar de enlistarlas, nos va a regresar al principio de la oración, nos va a llevar a bendecir a Dios, nos va a llevar a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones temporales, las que ya tenemos, ya de por sí son más de lo que merecemos. O sea, ya de por sí, que podamos desayunar, que podamos comer, que podamos cenar, que de vez en cuando o muchos muy seguido puedan ir a sus taquitos que más les gustan, tomarse esa bebida, ese frappé que tanto les gusta, esos gustitos. Hay quienes se pueden dar un gustito muy seguido, otros más espaciado, pero podemos acceder a muchas cosas. Son materiales y son temporales y ya exceden por mucho a lo que merecemos. Bueno, pero nuestro agradecimiento debe ir todavía mucho más allá cuando observamos las bendiciones de Dios. Dice, precisamente Spurgeon dice, deberían de ser truenos de aleluyas por las bendiciones espirituales. O sea, deberíamos de explotar en aleluyas a Dios, en alabanza a Dios. Por ejemplo, un corazón nuevo de carne y de sangre, en el que Dios esté obrando y lo esté haciendo manso y humilde como el de Cristo Jesús, afable y apacible, es mucho mejor y mucho más grande que un abrigo nuevo. Aunque ese abrigo sea de pluma de ganso y traiga el logotipo de tu equipo favorito o de tu marca que esté de moda, que yo siempre digo en México. O sea, vivimos en un país tropical y de repente traemos cosas del polo norte o del polo sur, pero bueno. Pero un corazón nuevo es mucho mejor que cualquier abrigo de la marca que tú me quieras decir, de la piel que tú me quieras contar, del material que me quieras explicar. Un corazón nuevo, un corazón capaz de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Un corazón nuevo, capaz de amar a tu semejante. Un corazón nuevo, capaz de hacer la voluntad de Dios y rechazar todo aquello que me aleje de Dios. Eso es mucho más grande. Dijo el Señor Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, alimentarse de Cristo es mejor que tener cualquier alimento terrenal. De hecho, dice Proverbios, preferible comida de legumbres donde hay amor, donde está el Señor Jesucristo, donde Él sustenta, donde Él se revela, donde Él se glorifica, que una de buey engordado donde hay odio. O sea que así, platazos de carne, carne asada, ya ven que ahora está muy de moda asar carne de diferentes cortes, diferentes sabores, diferentes medidas, marmoleado de sangre, etcétera, que es delicioso, no voy a negar que es delicioso. Ajá, pero si no está el Señor Jesús, ¿de qué me sirve? ¿A dónde me lleva eso? Al final eso va a la letrina, así de fácil. O sea, tarda uno más en prender el carbón y en que, llegue, que esté en término el corte que en decirle adiós de alguna manera.
En cambio, Cristo Jesús, alimentarnos de Cristo Jesús, el pan de vida, el que nos transforma. Bueno, si nos alimentamos de Cristo Jesús, quiere decir que nos hemos asociado con Él. Quiere decir que le hemos recibido y que hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Junto con esa potestad hemos recibido la bendición de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de quien me quieras mencionar, de Bill Gates o de dueño de Apple o del dueño de los coches estos Tesla o de quien me quieras decir. O sea, sus riquezas son vanas, sus riquezas se van a quemar, sus riquezas van a dejar de ser. Nosotros el miércoles ya terminamos de ver Apocalipsis. Las calles de la ciudad donde vamos a vivir son de oro. Las puertas de la ciudad donde vamos a vivir son perlas preciosas. ¿Una puerta es duradera o es perecedera? Es perecedera. O sea, las puertas de mi departamento, bueno, de donde vivo, estaban bien las chapas antes de que tuviera 2 niños. Ahora las pobres chapas están ahí que se sostienen con un hilo, pobrecitas. Porque obviamente ya saben, los niños taca, 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 taca y las jalan o sea, son perecederas. Entonces, lo que es perecedero en el reino de los cielos, para nosotros actualmente, son piedras y metales preciosos. Y Dios dice, allá lo vas a pisar, hombre. Entonces, ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del mayor noble, el mayor rico, de quien me quieras platicar. Tener a Dios como nuestra porción es la bendición más grande, infinitamente mayor que poseer amplios terrenos. Y ya sé, muchos dirían, no, pero es que yo sí quiero establecer mi casita, ya no quiero vivir en un edificio. Los que vivimos en edificios sabemos lo difícil que es tener vecinos y lo incómodo y lo complicado, y no falta el que se trasnocha o el que se desmañana, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero nuestra herencia, nuestra porción es el Dios creador del universo, y este tiempo es pasajero. Y aquí solo vamos a estar un poco de tiempo. Entonces Dios nos ha bendecido, Dios nos ha favorecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice un comentarista que si no logramos apreciar las bendiciones espirituales y valorarlas como tal y darles el lugar que se merecen, vivimos al nivel de los animales. Los animales viven para comer, viven para reproducirse y mueren. Aunque les tengamos actualmente en mucha estima y también les hagamos un velorio y lo que quieras, a los perrijos y a los gatijos y ese rollo, al final es eso. Dios al ser humano nos regaló una identidad y un lugar preeminente sobre de ellos, un lugar mucho mejor, donde podemos detenernos a discernir las bendiciones de Dios. Y eso nos pone en un lugar totalmente diferente, porque podemos observar a Dios, podemos contemplar a Dios, de observarle y contemplarle, podemos conocerle, de conocerle le disfrutamos y podemos terminar respondiendo con alabanza, con adoración, con agradecimiento, cosa que los animales no pueden hacer. Y aún así, los animales son agradecidos. ¿Sí me explico? Y entonces, observemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Ahora dice, toda, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué es toda? Pues todo. ¿Sí me explico? Todo lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios, todo lo que necesitamos para exaltar a Dios, todo lo que necesitamos para glorificar a Dios, ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y podemos acceder a todo ello en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí me di a entender? Todo lo que necesitas, tanto material como espiritual. Y algunos vamos a decir, no, pues material no veo que me haya dado tanto. Ajá, pero te ha dado lo que necesitas. ¿Me explico? Para poder bendecirle, para poder exaltarle, para poderle dar gracias, para reconocer su amor y su fidelidad. ¿Ok?
Entonces, toda bendición la recibimos en Cristo cuando recibimos a Cristo. Y también habla de que Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. O sea, no nada más ya nos la dio, sino que Dios quiere seguirnos dando día a día. Dios quiere favorecernos abundantemente. Eso significa bendición, que Dios te favorezca abundantemente. Dios, cada día de nuestra vida, cada instante, me gusta verlo así, cada milisegundo de nuestra vida, Dios quiere favorecernos abundantemente, dándonos lo que necesitamos para hacer su voluntad. Muchas veces solo necesitamos recordar, Primera de Corintios 10:15. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Ahí está la bendición. ¿Qué quiere decir esto? Estoy siendo tentado y eso me va a llevar a no glorificarle. El texto dice, Dios ya te dio la salida. Y eso nos lleva a recordar, y el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, una puerta sirve para entrar y para salir. Ah, ya sé cuál es la salida, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hago? Busco a mi gran Dios, busco a mi Salvador. ¿Y cómo lo busco? Lo busco en oración. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, grandes y maravillosas que están por suceder. Además, te voy a mostrar que los pensamientos de papá son de bien, de paz y no de mal. Y que papá te puede dar una esperanza viva y verdadera. ¿Cuánto tiempo llevo versando todo esto? Un par de minutos. Entonces, tan solo de estar haciendo memoria, ¿notan? Tenemos bendición para cada instante, para cada segundo, para cada milisegundo de nuestra vida, para cada batalla que enfrentes. Ahí está Dios. La bendición es Cristo Jesús. Acompáñenme a Primera de Corintios, por favor. En lugares celestiales en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él, o sea, por el Dios creador del universo, el único Dios vivo y verdadero, por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Por favor, alábale, por favor, glorifícale. El cual nos ha sido hecho, o sea, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, fíjense, sabiduría. Diría el apóstol Santiago, ¿alguno de ustedes necesita sabiduría para enfrentar la batalla del día a día? Y aquí todos deberíamos decir, amén yo. Porque la Biblia dice, Dios no escogió sabios. Dios no escogió lo más capaz de este mundo, al contrario. Acuérdate, no te escogían ni para el fútbol. A los que me choca, porque a mí me decían, ahí te pones de portero. No, me da miedo el balón. Y ahí me ponían de portero, a recibir balonazos. Bueno, mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Quieres sabiduría de Dios? Clama a Dios. ¿Quieres sabiduría de Dios? Conoce al Señor Jesús. Clama a Cristo Jesús. Ríndete a Cristo Jesús. Él es la sabiduría. Justificación. ¿Quieres ser justificado? ¿Quieres ser alineado a la buena voluntad de Dios? Ríndete a Cristo, porque por la fe somos justificados. ¿Ok? Romanos 5, 1 y 2. Justificación, santificación. ¿Quieres ser apartado, limpiado y consagrado para el servicio de Dios? Ríndete a Cristo Jesús. Y redención. ¿Quieres haberte redimido, comprado, rescatado? Cristo Jesús. ¿Me explico? Todo lo encontramos en Cristo Jesús, para que como está escrito, el que se gloría, esto es, el que se jacta, el que se inflama, el que se siente orgulloso y camina así ancho y con el pecho abierto, bueno, se gloríe en el Señor. No en sus logros, no en sus metas personales, no en sus capacidades, sino en Cristo Jesús, el Hijo amado de Dios, a quien Dios dio para rescatarnos, para redimirnos. Por eso Pablo comienza la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y el Padre ¿de quién? De Cristo Jesús. Por favor, adora al Padre porque el Padre dio al Hijo. Y el Hijo dio su vida porque el Hijo vino a honrar
al Padre, porque de tal palo, tal astilla. ¿Sí me doy a entender? O sea, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién escogió? Dios. ¿En dónde? Ya vimos la ubicación. En Cristo Jesús. Me encanta porque personaje principal de la obra hoy, Dios y su Hijo amado. No hay más y son una sola persona. Y entonces, ¿quién escogió? Dios. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Está increíble porque ser de Dios, ser escogido por Dios, estar en Cristo Jesús, la seguridad no está en la decisión que yo haya tomado. Ese es como una llave de acceso. La seguridad está en el que escogió y en quien te depositó. ¿Me explico? O sea, por ahí dicen, ¿la salvación se pierde? No, no se pierde. Nada más y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás planeando si preguntas eso? Pero bueno, eso es otro tema. La salvación no sé, ¿por qué no se pierde? Porque no depende de ti, depende del que la dio y depende del que dio su vida. Y ambos han demostrado ser fieles y verdaderos, inamovibles. En ambos no hay sombra de variación, en ambos no hay mudanza. No son hombres para mentir, me explico, no son como nosotros, no dicen ni se desdicen. Entonces tu salvación está segura porque es de Dios y está en Cristo Jesús. Entonces ahí podemos inhalar y exhalar y suspirar y descansar y decir, ay qué bueno, porque si dependiera de mí, no, yo ya lo hubiera perdido hace años. Pero, o sea, vamos de tropezón en tropezón, de frentazo en frentazo, de caída en caída. ¿Sí me explico? Pero Dios sabe, Dios conoce nuestra condición, por eso Dios está lleno de misericordia y de compasión, por eso su misericordia y su compasión se ve tan grande, porque conoce que somos falibles, conoce que somos volubles, sabe que somos infieles, por eso dice, aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces nos escogió. Nos escogió. ¿En quién? En Cristo. Seguridad, permanencia en el amor de Dios. Escogido por Dios en la persona de Cristo Jesús. El hijo queda en la casa. El que no es hijo, pues no. Y el Señor Jesús lo dijo bien claro. Voy a prepararles morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Pero como si hay, les conviene que yo me vaya porque les voy a preparar una morada eterna. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por esto es bien importante, doctrinalmente hablando, ¿en qué lugar está Pablo? En Éfeso. ¿Qué es Éfeso? Un lugar de idolatría. ¿Quién de los ídolos que adoran pueden dar la certeza de escoger, de salvar y redimir eternamente? Ningún ídolo, porque todos los ídolos en sus doctrinas están a expensas del Dios creador del universo. Todos los ídolos. O sea, me acerco a fulano o a fulanita de tal para que interceda por mí al Padre, para que interceda, como fue la mamá, para que le diga al hijo, pero tiene que acercarse y tiene que decirle y tiene que buscar audiencia según las doctrinas de los ídolos, ¿o no? Y aquí Pablo está diciendo, ajá, papá no le va a preguntar a nadie. Él te escogió, él cumple. Lo que él dice se hace. ¿En quién te escogió? En su Hijo amado. ¿Quién dio su vida por ti? Su Hijo amado. Tienes certeza. No necesitas buscarle, no necesitas darle vueltas. ¿Me explico? Doctrinalmente, esto es una bomba atómica porque despoja a todos los ídolos de cualquier poder, porque ninguno tiene el poder para escoger, para salvar y dar vida eterna. Y en ninguno hay seguridad. Al contrario, en todos hay incertidumbre. ¿Ok? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Esto está increíble porque no habíamos hecho ni bien ni mal. Y Dios escogió. Ahora,
vuelvo, no nos perdamos en predestinación, por favor se lo suplico. No quieran decir, ya ven como si somos predestinados. Calma, o sea, Dios es amor. Y obviamente si Dios va a crear algo, lo va a escoger para sí mismo. O sea, el que, el que parte y comparte, se lleva la mayor parte. O sea, es un principio lógico y básico. O sea, si yo compro algo, si yo reparto algo, si yo hago algo, pues lo voy a escoger para mí. ¿Me explico? Ahora, pero pecamos y él sabía que íbamos a pecar y sabía que íbamos a fallar, sí, pero hay una conversación entre papá e hijo donde el hijo quiere glorificar al padre, donde el hijo quiere exaltar al padre y el hijo sabe claramente que el camino para glorificar, para exaltar, es humillándose, dando su vida por unas hormiguitas como nosotros. Y eso es en la relación padre-hijo y celestial. Y en esa relación y en esa conversación nos va a costar mucho trabajo entrar y discernir porque es una conversación celestial entre Dios y Dios. ¿Me explico? Y entonces ahí, pero ¿por qué escogiste? ¿Pero por qué seleccionaste? ¿Y cómo fue? No lo puedes entender. Simplemente ahí está ahora. Si Dios te llama a que tú le escojas. O sea, te sabes escogido si Dios te llama a decir, órale, quiero ser parte de tu equipo. ¿Cómo le hago? Ríndete. ¿Me explico? ¿Y qué sucede? Como no depende de nosotros, como no depende de lo que yo pueda o no pueda hacer, es por eso que mucha gente no lo escoge, porque ¿a qué le pega? Le pega directamente al egocentrismo y al orgullo. ¿Por qué? Porque me quiero sentir merecedor de las cosas. Luego entonces, si yo hago algo, es que yo me lo gané, y si yo me lo gané, lo hago a el deudor, pero Dios no es deudor de nadie. ¿Me explico? Entonces Dios dice, no, todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y esta dádiva es para todos. Por eso Pablo dice, por eso yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que ¿qué? En él cree. La salvación es para el que cree, el que decide creer, el que decide humillarse delante de Dios. ¿Ok? Y entonces nos da seguridad, nos da permanencia en su plan y en su amor. Y las razones de la elección o de la preselección, solo Dios. Pero lo que sí sabemos es que Dios escogió a todos porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. Y dice el verso 5, al final dice, según el puro afecto de su voluntad. Y esto habla de que porque Él quiso, ahora dígale que no a Dios. ¿Me explico? No, pero es que yo no creo que eso esté bien, yo creo que las cosas debieran de ser así. La verdad es que yo no me rebusco mucho en contestar esas preguntas y solo les digo, cuando seas Dios y crees tu universo, tú pones las reglas. Tú seleccionas y tú predestinas. ¿Ahora qué eres? ¿Un ser creado por Dios? Pues reconoce que Él es Dios. Él te hizo, no te hiciste a ti mismo. Pueblo suyo eres y oveja de su prado. Y si Dios dice que es así, es así. Si Dios dice el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Punto. O sea, no le podemos dar vueltas, no podemos desdecir a Dios. Ahora, es por amor. El fundamento es el amor. Dios es amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Nos escogió en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si somos escogidos en Cristo, eso está fuera de nosotros. No es porque lo merezcamos, sino es porque nuestro Padre Celestial ha querido, ha deseado injertarnos en su familia, mediante la bendición de ¿qué? De la adopción. Nos adoptó como hijos suyos y nos injerta en su familia, nos injerta en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que el nombre de Cristo Jesús
excluye todo mérito, todo lo que tengamos en nosotros mismos. O sea, nadie es merecedor, pero en Cristo Jesús todos podemos acceder al regalo. Entonces, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. Hay que entender que Pablo es hebreo. Y entonces Pablo está utilizando la metáfora de los sacrificios que presentaban los hebreos. ¿Cómo tenían que ser? Santos y sin mancha. El animal tenía que ser perfecto. Y entonces Dios nos escoge en Cristo Jesús para que seamos perfectos delante de Él. ¿Y quién de nosotros es perfecto? Y el que hace su mano se va a dar un quemón horrible. Con la semana pasada, ¿se acuerdan? Ah, yo me considero perfecto. Ándale, pues. ¿Sí me explico? O sea, somos perfectibles, dice la teoría. Pero ¿quién ha alcanzado perfección? La realidad es que nadie. Lo que sí vemos todos, y no se necesita mucho discernimiento para verlo, conforme vamos creciendo, vamos madurando, vamos envejeciendo, pues estamos en un constante proceso de descomposición más que de perfeccionamiento. ¿Me explico? Y entonces en Cristo Jesús logramos ser ese ser perfecto y sin mancha. Iba a decir animal, pero no quise herir susceptibilidades. Pero es que sí hay una diferencia a los animales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se rompió cuando Adán y Eva pecaron. Dios vuelve a sembrar, a formar esa imagen cuando recibimos el postrer Adán, cuando recibimos a Cristo Jesús. Y entonces recibir a Cristo Jesús nos hace ceremonialmente aptos, limpios, puros para estar delante de Él, santos y sin mancha. Y acuérdense que santo también significa apartado para, consagrado para, apartado para Dios, consagrado para Dios, donde como Pablo puedo ser un instrumento en las manos de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Poder estar delante de Dios en su presencia eternamente y para siempre. Ahora, en amor, dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado, en amor, la santidad, la inocencia, el estar libre de mancha y de pecado, no es nada si no hay amor en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 13? Puedo hablar todo lenguaje, puedo hacer cualquier cantidad de milagros, puedo estar hiperactivo en la obra de Dios, pero si no hay amor, soy como un metal que resuena y resuena, o sea, soy incómodo y molesto. Y entonces el fundamento es el amor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13? En esto sabrán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 13, verso 35. En esto sabrán, en esto se distingue el discípulo de Cristo Jesús, en el amor. Porque el amor es la fuente de donde fluye la salvación. Dios es amor. Y el amor es la respuesta a esa fuente. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Ahora, ¿en qué resulta? Respondemos amándole. ¿Así? Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado. El origen es el amor de Dios. El destino es que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Ya ven? Y querían que viéramos toda la oración. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok, Dios nos escoge, Dios nos da una nueva vida en Cristo Jesús, pero hay un destino. Vuelvo a la ubicación. Hay un destino. ¿Cuál es el destino? Ser escogido, ser adoptado como su hijo. Según las leyes romanas de aquella época, cuando alguien adoptaba a una persona, la persona que era adoptada pasaba a formar, ya cuando se consumaba la adopción,
pasaba a ser al 100% parte de la familia que lo había adoptado y dejaba de ser al 100% parte de la otra familia. Me encanta. La verdad es que yo amo el ser mexicano y yo soy de esa generación que quisimos exaltar a los aztecas, a los mixtecos, a los toltecos, a los zapotecos, a los mayas y mueran los españoles y muere el imperio yanqui, ya sabrán todo ese tema revolucionario y mexica y no sé qué. Cuando veo la historia de mi país, me da mucha tristeza. ¿Por qué me da mucha tristeza? Porque desde antes de la conquista, durante la Nueva España, el México insurgente y cada una de las etapas, México no es un país que ha estado asentado en la verdad. México ha sido un país idólatra que se ha forjado a base de infinidad de mentiras, infinidad de mentiras. Y entonces de repente llega el orgullo mexicano, y no quiero ofender a nadie, siéntanse orgullosos de ser mexicanos, pero a mí me llega un orgullo mejor. Hoy pertenezco al reino de los cielos. ¿Me explico? Hoy le pertenezco a Cristo Jesús. Hoy soy parte de la familia de Dios y eso es abismalmente diferente a ser mexicano de hueso colorado. ¿Sí me explico? Aunque nuestra gastronomía es deliciosa, nuestras playas son preciosas, nuestras montañas son increíbles. Ajá, ¿quién lo creó? Dios. ¿De qué me jacto? ¿Me explico? Por eso nos decía Corintios, el que se jacta, jáctese en Cristo Jesús, gloríese en Cristo Jesús, que su pecho se ensanche en Cristo Jesús. Por eso de repente ya no cobra sentido esas demandas de que se disculpen los españoles. ¿De qué, hombre? ¿Me explico? Yo le tengo que pedir perdón a Dios porque yo he ofendido a Dios una y otra, tras otra y tras otra. ¿Me explico? Entonces soy yo el que se tiene que poner a cuentas con Dios. Soy yo el que tiene que buscar la reconciliación con el Señor. ¿Sí me doy a entender? Y en el amor que le tenemos a México, pues necesitamos estar orando incansablemente por nuestras autoridades, aquellos a quien Dios ha puesto en eminencia, para que nosotros como creyentes podamos vivir quieta y reposadamente. Necesitamos estar orando para que podamos predicar la palabra de Dios y animar a los demás a creer en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para que fuésemos santos sin manchas, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pasar al 100% a la casa de Dios, ser al 100% de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Esto habla de tener la posición de hijo de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto me encanta. ¿Por qué te escogió Dios? Porque quiso. Oye, ¿no había alguien mejor? Uy, infinidad. Pero Él quiso escogerme. ¿Por qué se reveló Dios? Es una pregunta que yo ya se los he platicado, yo me la hago. En el departamento donde yo estaba, el día que Dios se reveló a mi vida, había más o menos 7 personas más, talentosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios se me reveló ese día a mí? ¿Por qué Dios me arrebató ese día a mí de ahí? No lo sé, pero lo que sí sé es que tengo una nueva vida y vida en abundancia. Lo que sí sé es que tengo nueva vida y vida eterna. Lo que sí sé es que fui adoptado por Él y ahora soy un hijo de Dios para ser santo y sin mancha, para poder estar delante de Él. ¿Me explico? Es en eso lo que me gozo. Lo que sí sé es que hoy Cristo Jesús es mi sabiduría, mi justificación, mi redención y es a través de Él que soy hijo de Dios. ¿Sí me explico? Por eso constantemente los reto. ¿Quién eres? Y siempre anhelo que me digan, hijo de Dios. ¿Sí me explico? Que eso brinque en el corazón de cada uno de nosotros, porque no va a haber mayor exaltación. ¿Ok? Por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué fin? Para alabanza de la gloria de su gracia. El único que es digno de ser honrado, adorado, glorificado, la única gracia que es digna de ser exaltada es la gracia de Dios. Miren lo que Dios le dijo a María. Lucas capítulo 1, verso 28. Lucas capítulo 1, verso 28. Miren.
Y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Esa, ese saludo del ángel a María, a quien Dios escogió para ser la madre de Jesús, ese saludo, adóptalo como tuyo. Vuelvo a leerlo. Salve, muy favorecido. El salve es hola, ¿qué tal? Muy favorecido. No, Dios nos favoreció, somos muy favorecidos en Cristo Jesús. Y entonces, salve, muy favorecido. El Señor es contigo, amén. Y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y prometió guiarnos aún más allá de la muerte. El Señor es con nosotros. Benditos nosotros entre todos los demás. Nosotros, los 200 que estamos aquí, los 180, la cantidad que seamos. Dios nos ha favorecido, Dios nos ha escogido, estamos conscientes de Dios, del amor de Dios, de su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de Dios para con el hombre. Y ese favor inmerecido es gratificante. ¿Me merezco el amor de Dios? No. ¿Me merezco a Cristo Jesús? No. Pero Dios decidió darlo por mí. Muy favorecido. Esa es la gracia. Y entonces, ¿a dónde me tiene que llevar esto? A alabar la gloria de su gracia, con la cual, con su gracia, ¿qué hace? Nos hace aceptos en el amado. Jesús fue completamente aceptado por Dios. Su obra fue totalmente aceptada por Dios. O sea, sabemos que Dios le dijo al Señor Jesús: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, ven, pasa al gozo de tu Señor, sobre demás te voy a poner. ¿Qué oró el Señor Jesús? Padre, he terminado la obra que me encargaste que hicieras. Ya acabé de hacer lo que tú me encargaste. ¿Quién de nosotros puede decir: ya terminé la obra que Dios me encargó? Si muchas veces pues no sabemos ni qué nos ha pedido, pues. Y entonces, la única forma de ser aceptado por Dios, la única forma de ser recibido por Dios, la única forma de que seamos acreditados para estar delante de Dios es en Cristo Jesús, porque la obra en la que descansa la salvación es en la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, al decir Pablo, para alabanza de la gloria de Dios, lo que está reconociendo Pablo es que esta obra lo que hace es darle gloria y honra y alabanza a la gracia de Dios. Cuando Dios dio la ley, lo vimos, su justicia, su santidad se glorificaron, porque conocemos a un Dios justo y santo. Pero cuando Dios da el evangelio, la buena noticia, la salvación en Cristo Jesús, su justicia, su santidad y su gracia se ve todavía más glorificada, más exaltada. ¿Por qué? Porque la ley solo demostró que nadie puede ser salvo por sus obras. Y entonces, cuando Dios da el recurso de salvación, puede empatar justicia, santidad y gracia en la persona de Cristo Jesús. Y eso es preciosísimo. Entonces vuelvo a leer el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada que leo en el amado, no puedo evitar pensar, por ejemplo, el monte de la transfiguración. He ahí mi hijo amado, en el cual me deleito, en el cual mi alma haya complacencia, en el cual me regocijo. A él oíd. Todo el tiempo Dios diciendo: Él es mi hijo amado. Es a Él a quien quiero que escuchen. Es a Él a quien quiero que sigan. Ante Él es ante quien quiero que se rindan. ¿Esto a dónde nos lleva? A volver a rendirnos a Cristo Jesús. Porque al volver a rendirnos a Cristo Jesús, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y reconocemos que todas nuestras bendiciones, nuestra exaltación, únicamente la encontramos en Cristo Jesús. Y entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos?
Hermosísimo Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu fidelidad, por esta mañana, por tenernos aquí, mi Señor, reconociendo tu obra por nosotros, tu amor por nosotros, tu favor hacia nosotros. Gracias, Padre. Te rogamos que te reveles a cada uno de nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos concedas discernimiento en todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te lo ruego, papito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.